Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, mi nombre es Ervin Bazán. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo y estas son las noticias. En este miércoles 4 de febrero, arrancamos las noticias contándoles que el padrón electoral para las elecciones subnacionales del próximo 29 de marzo superará los 6 millones de registros, casi 100.000 ciudadanos más que en los comicios nacionales. Así lo informó la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia. Este viernes, el Servicio de Registro Cívico, Ceresi, va a remitir a los servicios de registros cívicos departamentales los listados de los ciudadanos inhabilitados, de aquellos que podrían no votar el próximo 29 de marzo, y eso se publicará en un medio de circulación nacional, dijo Chuquimia. Las personas que se encuentren inhabilitadas para sufragar podrán reclamar desde el lunes para poder participar en las elecciones, hasta el viernes próximo en los tribunales departamentales electorales. Después de 4 años de permanecer en Brasil como refugiado político, retornó al país el ex juez Luis Tapia Pachi, quien declaró que volvió en forma voluntaria y advirtió que cualquier situación de aquí en adelante que hubiese algún atentado, alguna situación ilegal o violación de la ley en contra de mi familia y mi persona, el responsable es el gobierno. Está en obligación de darme garantías, dijo Tapia a la prensa. El ex juez Luis Tapia Pachi estaba a cargo del caso terrorismo y abandonó Bolivia el año 2010, luego de que el Ministerio Público le iniciara un proceso por prevaricato y desobediencia a procedimientos penales, cuando se opuso a que el proceso sea cambiado de jurisdicción de Santa Cruz a La Paz. En enero de 2011, el Consejo Nacional de Refugiados, CONARE, de Brasil, le otorgó a Tapia el refugio político. Bolivia fue elegido por la Organización de Naciones Unidas para presidir el Comité sobre el proceso de reestructuración de la deuda soberana, que se encargará de elaborar un marco jurídico multilateral que regule los procesos de reestructuración, según informó el presidente Evo Morales, quien destacó que las políticas económicas bolivianas posibilitaron esa nominación. Morales manifestó que la titularidad de Bolivia tiene el objetivo de erradicar los fondos buitre a fin de contrarrestar el saqueo a los pueblos. La empresa multinacional francesa Total EIP Bolivia invertirá $1.000 millones en el desarrollo del megacampo de gas Incahuasi hasta el 2016 y aseguran que este campo se convertirá en el futuro de Bolivia en términos de producción. Actualmente, la empresa construye una planta de tratamiento de gas en el municipio de Lagunillas, que arrancará el primer trimestre del 2016, con una capacidad de producción de 6.5 millones de metros cúbicos por día. El cruceño Juan Pablo Mazzone actúa en teleseries de Estados Unidos. Actuar junto a la bellísima Kate del Castillo, que en Bolivia conocimos gracias a sus actuaciones en las telenovelas Machachitas de 1991 y La Reina del Sur el 2011, y en las películas La misma Luna y la boliviana American Visa, así en el año 2005, así es que es una gran cosa. El abogado cruceño Juan Pablo Mazzone lo hizo, y eso fue suficiente para que las agencias estadounidenses fijen su atención en el joven que estuvo entre los más bellos de El Deber el año 2010, que desde ayer y hasta el fin de semana se encuentra grabando un nuevo proyecto televisivo en Sun Isles Beach, Miami, Estados Unidos. Me pidieron mis datos para que participe en otras telenovelas. Una de ellas empezaré hoy a filmarla. Aceptaré participar de otros proyectos, pero por el momento no pienso quedarme a vivir aquí. Amo mi país y sus costumbres, dijo Mazzone, que no puede revelar más detalles de la serie en la que actuará. El Taquipayanacu, Bayuno, fue declarado Patrimonio Cultural Intangible del departamento de Cochabamba gracias a la ley aprobada en forma unánime por la Comisión de Interculturalidad, Derechos Humanos y Seguridad Integral de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba. El Taquipayanacu es una expresión bayuna que se constituye en una manifestación artística y cultural de la nación quechua, expresada mediante el canto, la música y la danza, a través de las coplas del carnaval en contrapunteo, explicó así el proyectista y asambleísta Marco Carrillo. El nombre
Taquipayanacu significa dialogar cantando y es un género musical original y único en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, agregó Carrillo. Revisamos ahora el comportamiento de las principales divisas del planeta. Atención con el dólar, se ubica en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro tiene una cotización de 7 bolivianos con 88 centavos y el yen se ubica en 0.058 bolivianos. Llegan los deportes a Bolivia News. Se abrió el telón de la Copa Libertadores con el duelo entre mexicanos y bolivianos. El Morelia, jugando en su estadio, se dejó empatar en casa con Strongers 1-1. Los bolivianos consiguieron un valioso empate en tierras mexicanas. El tanto de Strongers lo marcó Pablo Escobar. El partido fue empatado por De Petris para los de Morelia. La vuelta de este partido se jugará la próxima semana en la ciudad de La Paz, Bolivia. El técnico argentino-boliviano Gustavo Domingo Quinteros fue presentado como el nuevo técnico de la selección de Ecuador. El Facha Quintero dirigirá a la selección ecuatoriana durante la Copa América y las eliminatorias para el Mundial 2018 en Rusia. Quinteros tuvo palabras de agradecimiento por la oportunidad brindada. Quiero agradecer a la Federación por haber confiado en mí y en mi cuerpo técnico. Nos sentimos muy orgullosos de tener la posibilidad de dirigir a una selección con grandes desafíos, expresó Quinteros. La selección de Ecuador será rival de Bolivia en la Copa América que se jugará en Chile. Estas han sido las informaciones desde Bolivia para el mundo. Volvemos en cualquier momento para actualizar estos y otros temas. Hasta entonces. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.